Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. ¿Cómo está tu mami, Ana? Perdón. Bien, gracias a Dios. Sí, ya les había dicho que muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a... ¿Se acuerdan que estamos viendo todos los pasajes que existen de María en el Nuevo Testamento? Ya habíamos visto... Vimos a San Marcos, San Mateo y San Lucas. Hoy vamos a ver a San Juan y a San Pablo. San Juan, en su evangelio, en el Evangelio de San Juan, aparecen dos pasajes que hablan sobre la Santísima Virgen. Uno es el pasaje tan conocido por las bodas de las bodas de Caná, y el otro pasaje está en el Calvario. Uno, si se fijan, uno prácticamente está al inicio de su evangelio, porque está en San Juan 2, y el otro está justo al final de su evangelio, ya cuando Jesús está muriendo. Como que nos quiere decir San Juan que María estuvo siempre presente en la vida de Jesús. Desde su comienzo hasta su final. Toda la obra de Jesús estuvo acompañada por la presencia de María. Y en estos dos pasajes, si van a ver ustedes cómo como que lo que destaca, resalta, es su título de madre y eso cómo hace María de verdadera madre de Jesús y al mismo tiempo también de verdadera madre nuestra. Y vamos a ver los pasajes. En primer lugar, vemos el pasaje de... Ay, no sé por qué. Ahí está. Vamos a ver el pasaje de las bodas de Caná. Les recuerdo el pasaje. Están en unas bodas, están María, Jesús y sus discípulos, y dice que de repente a media boda, acuérdense que las bodas judías duraban muchos días, y era de muchos días para que pues los parientes que a lo mejor vivían lejos pudieran venir, unos iban, otros venían, y a veces hasta podían participar los que estaban pasando. Y un elemento muy importante para las bodas era el vino, que era como pues, un símbolo de la abundancia que iba a haber y también pues de la alegría. ¿Se acuerdan? Se acaba el vino, María se da cuenta y va con Jesús y le dice, pues no tienen vino. Jesús le responde, bueno, ¿y a nosotros qué, no? Y María, cuando Jesús le dice, ¿y nosotros qué? Ella se voltea con los sirvientes y les dice, haced lo que Él os diga. Entonces Jesús les pide que llenen unos cántaros muy grandes que había ahí para la purificación de los judíos, convierte el agua que ponen los criados en vino y le dice Jesús, llévenselo al maestresala para que lo pruebe. Lo prueba el maestresala y ve que es un vino delicioso. Va con los novios y le dice, oye, ¿qué les pasa? Normalmente se sirve al principio
el vino bueno, y ya cuando la gente está bebida, pues ya se sirve el peor, ¿no? Mostrando cómo pues era un vino delicioso. Bueno, como decíamos, estamos casi al inicio del Evangelio. Ya Jesús ha llamado a sus discípulos, ya que eso pasó en el capítulo anterior, un poquito antes, y sus discípulos están con él. Este relato, hay que decir, principalmente es un relato cristológico, un relato que presenta a Jesús como el protagonista de la escena. Él es el que va a realizar el milagro, va a manifestar, y con este milagro se manifiesta su gloria y creyeron en él sus discípulos, o se acrecentó la fe de sus discípulos, algo por el estilo dice, ¿no? Pero también es un pasaje mariológico, pues nos presenta a María y a María de una manera muy activa, no una María así en segundo plano, sino en una María que está presente en la vida de Jesús y que no solo está presente, sino operante y que va a tener una repercusión en la acción de Jesús. Porque si Jesús entra en acción, es porque María se lo pide. Entonces María les dice, no tienen vino. Estas palabras de María, si se fijan, son solo una sugerencia. María no le dice, por favor, haz algo. No, simplemente María se acerca a Jesús y le dicen, no tienen vino. Se ve con esta sugerencia que María conoce perfectamente a Jesús y que no necesita nada. Ella sabe que Jesús es sensible a las necesidades de los demás. Entonces, María sabe que es sensible a las necesidades de los demás, que él no es indiferente a las necesidades de las demás. Por otro lado, también sabe que tiene el poder para poder solucionar el problema, y también sabe que Jesús es un hijo muy obediente de su madre, respetuoso con su madre. Es decir, María sabe que le va a hacer caso, que va a escuchar su petición sin que haga la petición, porque solo le dice, no tienen vino. Entonces, este texto nos habla también del gran poder de intercesión de María ante Jesús. Jesús, ¿qué le contesta? Jesús le contesta, ¿qué nos va a ti y a mi mujer? ¿O qué nos importa a ti y a mi mujer? El término mujer no es como que pudiera parecer como, bueno, tu mujer, y como que pudiera parecer como despectivo, pero para nada, no se trata de esto. Lo que está tratando de hacer San Juan es resaltar la figura femenina, la condición femenina. Y esto es algo que San Juan trata de hacer a lo largo de todo su evangelio. Acuérdense que en ese tiempo la mujer estaba la figura de la mujer estaba como muy deteriorada, no era tomada en cuenta, estaban en lugares separados, como que no tenían ni voz ni voto, etc. Y San Juan lo que trata de hacer es resaltar el papel de las mujeres y decir su importancia en la nueva comunidad de fe que se está creando. Si ustedes se fijan, por ejemplo, San Juan es el que tiene el pasaje de la Samaritana, este pasaje largo de la Samaritana. También San Juan tiene el de cuando María va y se arrodilla a los pies de Jesús y rompe el aceite. También es el que tiene y que Jesús la defiende, ¿no? Y no la critiquen. Y luego también va a aparecerse con Lázaro, pero que están las dos mujeres, está Marta y María a su lado, etc. Que Juan va a resaltar, busca resaltar la importancia que la mujer tiene en la obra de Cristo. Entonces, cuando Jesús le dice mujer, lo está diciendo
por un lado, como para decir las mujeres son importantes, y por otro lado, mujer era un título respetuoso, significaba o venía a equivaler a lo que nosotros diríamos como señora. Entonces es una manera de hablar como solemne, y este modo de hablar, mujer, lo dirá también junto a la cruz. Entonces, la Virgen María, como buena madre, conoce perfectamente a Jesús. Las madres, ustedes saben que son expertas. Uno, no sé, ve a una persona y la ve normal y la mamá a lo mejor dice, está muy preocupada. O dice, está enfermo. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente a sus hijos. Bueno, pues así María conoce perfectamente a su hijo y esa respuesta que para nosotros podría ser muy ambigua, bueno, ¿y a nosotros qué? María sabe que con eso Jesús le está diciendo, no te preocupes, resolveré el problema. O sea, María no se achicopala, ¿no? Sino que sabe que Jesús va a hacer algo. Y por eso, cuando Jesús le dice, bueno, mujer, ¿y a ti a mí qué? María lo que hace es decirle a los sirvientes, haced lo que él os diga. Jesús le acaba de decir, ¿a nosotros qué? Y María inmediatamente después se dirige a los sirvientes y les dice, ustedes hagan lo que él les diga. En este haced lo que él os diga, también podemos ver una invitación de la Virgen a cada uno de nosotros, porque en esto consiste la santidad, en hacer lo que Dios quiere de nosotros. Como que con estas palabras a los sirvientes, también María nos está indicando el camino para llegar al cielo, el camino de la santidad, obedecer a Jesús en todo. Pero también en este texto hay otra enseñanza, y es que María es una intercesora poderosísima, que nos dice que cualquier petición que la Virgen haga a Dios, Dios la va a atender. Y tanto es así que la Iglesia ha llamado a María la omnipotencia suplicante, omnipotencia. Es decir, si María pide algo, como madre, su hijo la va a atender. Pero también María actúa ahí, sí, como madre de Jesús, pero también se ve en este texto una solicitud de María por todos los hombres. Todos los hombres en ese momento representados en los novios y en los convidados que se sabían, pues no iban a tener el vino. O sea, María no solo está pendiente de Jesús, no solo es madre de Jesús, sino que es madre de todos. Y además de aparecer como madre, aparece como mediadora, como medianera entre su hijo Jesús y aquellos que se han quedado sin vino. Y esto lo hace porque es madre de Jesús, madre del Rey, madre de Dios, y al mismo tiempo, y tiene por eso gran autoridad sobre su hijo, y al mismo tiempo es madre de los hijos y empuja a Jesús a hacer el milagro. Con esto vemos entonces el primer pasaje, María en las bodas de Cana. Ahora vamos a ver a María, Jesús en la cruz y a María a los pies de la cruz. Dice el pasaje, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces ya habíamos dicho, María está al principio y está al final. Y aparece al final como una mujer que ama a su hijo, por eso está en esa situación tan triste y dolorosa, y como una mujer valiente,
llena de amor, que es capaz de acompañarlo en esos momentos tan complicados y tan difíciles. Podríamos preguntarnos por qué Jesús encomienda a su madre a Juan. ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque Juan es el único. Uno dice, ay, porque era el discípulo amado. Sí, pero no. Realmente le encomienda a Juan porque todos los demás apóstoles murieron mártires. Entonces Jesús, que sabía que iban a morir mártires, que dice, pues se la dejo al discípulo que va a tener la vida más larga. ¿Para qué? Para que pueda cuidar a mi madre. Al pie de la cruz están familiares más cercanos que Juan, porque dice, junto a la cruz estaba María, la mujer de Cleofás, hermana de María, la mujer de Cleofás. Entonces, aunque hay familiares más cercanos, sin embargo, Jesús la encarga a Juan. Y dice que Juan desde ese momento la recibe en su casa. Entonces, Juan, ¿qué está tratando de decirnos? No solo está contando un hecho histórico que sucedió, es decir, un hecho histórico en el que Jesús le encarga a su madre, sino que él, al escribir el Evangelio, lo está escribiendo para una comunidad y como que está invitando a esa comunidad a recibir también a María en su casa. Y así lo ha leído siempre la iglesia, como esa es como una invitación a que todos los cristianos recibamos a María y cuidamos de ella, la recibamos, sea recibida por todos sus discípulos y que ella pueda cuidar de nosotros, no cuidar nosotros de ella, porque pues ella ya, Juan sí, pero nosotros ya no. Entonces, como decíamos, no se trata solamente de una encomienda familiar, porque pues había otros parientes, Juan no era pariente y ahí sí había pariente. Es una encomienda que trasciende los lazos familiares y que va a llegar a todos los creyentes. Y con esto Juan está pues simbolizando varias cosas. La primera es que Juan está representando a la comunidad de creyentes. Y entonces nos está diciendo, María es madre espiritual de todos. Realza la maternidad espiritual de María sobre los creyentes. En segundo lugar, nos dice que María es recibida en la casa de Juan. Es decir, los creyentes deben aceptar y recibir a María como encargo del Señor. O sea, Jesús quiere que recibamos a María. Recibiendo a María, no le quitamos nada a Jesús. Ustedes saben que cuando una persona ama a otra, lo que quiere es que esa persona también sea querida, ¿no? Y eso es lo que Jesús quiere, que recibamos a María como un encargo de él. Y en tercer lugar, también nos habla de una presencia continua de María en la iglesia, porque dice que el discípulo la recibió desde esa hora en su casa, es decir, de ahí como en adelante. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Una presencia continua de María en la iglesia. Esta maternidad espiritual que comenzó María a ejercer en las bodas de Caná, porque ya lo vimos que en las bodas de Caná ya está pendiente de todos, realmente la recibe de manera solemne, formal en la cruz. Efectivamente, ya María estaba atenta a las necesidades de todo, pero es en la cruz, al pie de la cruz, en los últimos momentos de Jesús, que como ustedes saben, los últimos momentos de un ser humano, pues son muy importantes, son los en los que quiere dejar su testamento, sus últimos deseos. ¿Qué nos dice Jesús en los últimos momentos de su vida? Nos deja como su última voluntad, se puede decir, a su madre, como que nos dice, mi madre es tu madre. No te puedo dejar mejor regalo. No te puedo dejar un tesoro mayor. Te dejo a mi madre como tu madre. Y también le dice a María, venga, ahí tienes a Juan. Y como decimos, Juan está representando a toda la humanidad y como que le está diciendo a Jesús, tómala
cuídala en ese momento, o sea, dirígete, o sea, tenla en cuenta, y a la vez a María, ten en cuenta a Juan y cuídalo, ¿no? Y pues esto es lo que ha hecho María durante estos 2000 años. Nos ha estado cuidando. ¿Y cómo vemos que nos ha estado cuidando? Si ustedes se fijan, cada una de las advocaciones marianas es un ejemplo concreto de cómo María sale a nuestro encuentro, de cómo María sale en nuestro socorro. Por ejemplo, vemos a la Virgen de Guadalupe. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Por qué te afliges? Que no te aflija nada. Tú ven aquí y yo aquí te cuidaré y oiré todas tus penas, etc. Lo mismo pasa en Lourdes, ¿no? Cómo van allá miles de peregrinos para ser curados en su cuerpo y en su alma, Fátima, etc. Como que cada una de las apariciones de María es una forma concreta de decirnos, estoy pendiente de ustedes que son mis hijos. Es la forma en que María nos demuestra que sigue cuidando de nosotros y que sale a nuestro encuentro, como salió al encuentro de los convidados en las bodas de Caná, con esos novios a los que les dio el vino. Entonces, como decíamos, todos los cristianos están representados en Juan, todos somos hijos de María, y Jesús nos ha dado a María como madre, y ella nos manifiesta su amor de madre hacia los suyos y hasta el fin. María, o más bien Juan, recibe a María y la mete en su casa, la introduce en su casa. Es decir, esta es una invitación a todos los cristianos a que metamos a María en nuestras vidas, que nos acerquemos a ella con confianza y vamos a acercarnos a ella con confianza si ella vive en nuestra casa. O sea, con los que viven en mi casa, yo ya tengo confianza, ¿no? Con cualquier persona que vive en mi casa. Como que se va adquiriendo a base de trato y demás, pues una gran confianza. Pues es lo que nos dice, mete a María en tu casa. Puedes dirigirte a ella como alguien cercano. Pero fíjense que también este texto, por un lado, sí nos dice que María es madre, queda clarísimo que es madre, pero a la vez, indirectamente, San Juan también nos está hablando de la virginidad de María. ¿Por qué decimos que San Juan está hablando indirectamente de la virginidad de María? Porque si hubiera otros hijos, pues lo lógico es que María se quedara con esos hijos. ¿No? Si Jesús no se le encomienda a nadie más, se le encomienda solo a Juan, es porque no había otros hermanos. Y ya lo habíamos explicado, que realmente cuando el Evangelio dice las hermanas de Jesús, los hermanos de Jesús, y señalan a varios, pues más bien se refería a parientes, ¿no? Que podían ser más o menos lejanos. Entonces, con este Evangelio, pues también, de alguna manera, se habla de la virginidad de María, de que María no tuvo más hijos y que, pues ella queda, al morir Jesús, queda viuda y sin hijos. Bueno, con esto terminamos el Evangelio de San Juan. Pero acuérdense que San Juan no solo escribió el Evangelio, San Juan también escribió el Apocalipsis, y en el Apocalipsis también se nos va a hablar de María. Y el pasaje está en el Apocalipsis 12. Primero quisiera decir algunas palabras sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis, la palabra esta quiere decir revelación. Y este libro va a estar lleno de muchos simbolismos. Y no hay una lectura única, ¿no? Como que se puede hacer varias lecturas, y lo vamos a ver,
de lo que dice el Apocalipsis. En este caso, pues solo nos vamos a referir al Apocalipsis 12, 1 al 6, que es el que nos habla sobre una mujer y el dragón. Entonces, San Juan escribe este libro para unas comunidades concretas, unos cristianos concretos, en una situación concreta. Y esa situación concreta es de que los cristianos, las comunidades, están siendo perseguidas. Y él quiere que en estos momentos de adversidad, ellos se mantengan firmes. Entonces, lo que busca con este escrito es llenar a la comunidad de esperanza, de decirles que hay un futuro mejor, que está la Jerusalén celeste y que, pues, aunque ahora los persigan, los calumnien e incluso los maten, pues vale la pena sufrir todo esto y mantenerse firmes en la fe porque existe la Jerusalén celestial. Entonces, sí, hay que tener esperanzas en esta vida, pero sobre todo hay que tener una esperanza de la vida eterna. Entonces, este texto en sí, el Apocalipsis, va a ser un texto muy eclesial, va a hablar mucho de la iglesia como comunidad y también nos va a hablar como comunidad triunfante en el cielo. Entonces, la mayoría de los textos van a ir dirigidos a la iglesia y nos van a hablar de la iglesia. Vamos a leer el pasaje que nosotros vamos a ver. Dice, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Como que nos recuerda tanto a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1270 días. Bueno, vamos a ver entonces, desmenuzar un poquito este texto. Entonces, recordamos lo que habíamos dicho al inicio, que el Apocalipsis surge en un periodo de persecución violenta y tiene como finalidad afianzar el ánimo de los cristianos frente a esta persecución. Entonces, una iglesia que como esta mujer, o sea, si se fijan, la mujer en este momento puede representar a la iglesia. Esta mujer es perseguida, es una iglesia que está perseguida y que tiene un enemigo enfrente, un enorme dragón que la quiere devorar. Y esta mujer es salvada por Dios, escondida, pero salvada. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Es una iglesia que está siendo perseguida, que hay un dragón. ¿Cuál es este dragón? Satanás, el malo, que quiere devorarlo con todo su poder y que esta iglesia tiene que huir y esconderse. Entonces, como que en este contexto se entienden mejor como todos los elementos simbólicos del pasaje, ¿no? Entonces, tiene una clara lectura eclesiológica. Pero también tiene, y es en lo que nos vamos a fijar nosotros, una innegable lectura mariológica. Al ser un texto que hace referencia a María, que hace referencia a la iglesia, etcétera, pues algunos de los símbolos se van a quedar mejor, digamos, aplicándoselos a uno o al otro.
Por ejemplo, el que diga que la mujer está sufriendo dolores de parto, pues a María no se le aplica, porque María, como dijimos, es virgen, entonces no sufrió esos dolores de parto. Pero si estamos hablando de la iglesia, claro que el nacer está sufriendo dolores de parto porque está siendo muy perseguida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita nosotros esta lectura mariológica. Entonces, María, primero, es vista como una nueva Eva, que esta vez está victoriosa. Así como Eva estuvo de frente con la serpiente y cayó, María está aquí, pero está triunfando sobre el mal. El sol y la luna son adornos que simbolizan la presencia divina. Entonces, María está llena de la presencia divina, María es una mujer llena de gracia, inmaculada, y las 12 estrellas, pues, simbolizan las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces, que es pues como, sí, Israel, pues ese pueblo al que Dios le prometió el Mesías. Ay, perdón. Entonces, la iglesia siempre ha descubierto este texto, como decíamos, que es eclesiológico, pero también mariano. María está llena de gracia, tiene por corona sus 12 estrellas, que la hace como reina de todo Israel y de todo el nuevo Israel, de todos los que formamos esta nueva iglesia, con su hijo que tiene en su seno y que no va a ser devorada ni ella ni el hijo por el dragón. Es decir, ella no va a cometer pecado y el hijo, que era el prometido, pues nos va a salvar. Entonces, María aparece al principio del Génesis, ¿se acuerdan cuando dice que ella aplastará la cabeza de la serpiente? Y también está al final de la Biblia, o sea, está en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Está en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y en ambos se nos dice que el demonio no va a tener la última palabra, que él va a ser vencido, que su cabeza va a ser aplastada. Entonces vemos cómo pues al final se cumple esta profecía y se vence a Satanás. Jesús va a vencerlo y nos hace partícipes de esta victoria. También, entonces, vamos a ver, esta mujer misteriosa ha sido interpretada por los santos padres como refiriéndose al pueblo de Israel, como refiriéndose a la iglesia y a la Santísima Virgen. Y por eso decíamos que no todos los detalles coinciden con todos. Por un lado, representa al pueblo de Israel. Israel, acuérdense que de Israel provendría el Mesías, de él procedería el Mesías. Y Isaías ya lo mencionaba, que una mujer iba a parir y él nos iba a traer al Mesías, ¿no? También representa a la iglesia cuyos hijos luchan contra el mal, y lo sabemos nosotros ahora sí que por experiencia personal, cómo tenemos continuamente que estar luchando contra el mal para poder dar testimonio de Jesús. Y también que María pues dio realmente e históricamente a luz un hijo, y que este hijo nos salva, ¿no? En los rasgos del dragón, San Juan está describiendo al diablo. Entonces, la serpiente o el dragón, pues sí, como que era la figura del demonio, y el color rojo y las 7 cabezas con diadema nos indican que tiene un gran poder para hacer la guerra. Y que ven que luego que con la cola arrastra una cantidad enorme de estrellas, ¿no? Como que San Juan
está hablando del gran poder del demonio y a la vez nos está como haciendo referencia a un texto que está en Daniel, que él ve en una visión, ve que hay 10 cuernos y que de esos cuernos de repente sale un cuerno más grande, etcétera, ¿no? Y que estaban representando a los reyes que en ese momento estaban atacando a Israel, y uno más grande que pues indicaba a Antíoco, ¿no? Cuarto. Entonces también San Juan como que está haciendo referencia a esa profecía de Daniel. Satanás ha arrastrado a otros ángeles, como lo van a narrar más adelante, y en resumen, lo que quiere decir San Juan con todo esto, con todos estos símbolos de 7 cabezas, de diademas, de cola que barre las estrellas, etcétera, es, en conclusión, que Satanás tiene un gran poder, pero que este poder va a ser vencido por el Mesías. Y ahora nos vamos a San Pablo. O sea, en todo el Testamento, ¿se acuerda cuando nosotros empezamos a hablar del Nuevo Testamento? Dijimos que realmente los textos mariológicos fueron escritos por los evangelistas, es decir, por los 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Lucas escribió también los Hechos de los Apóstoles, y ahí vimos cómo también María aparece en Pentecostés. San Juan escribió por un lado el Evangelio, sus cartas, y también el Apocalipsis, y aquí vemos cómo también María aparece en el Apocalipsis, y en todo el resto del Nuevo Testamento aparece también una vez mencionada por San Pablo, y lo hace como de refilón, pero es un texto muy interesante, y es un texto que pues hay que también explicar. Acuérdense que San Pablo, acuérdense que San Pablo escribió, pues muchas de sus cartas fueron escritas antes que los evangelios. Los evangelistas las escribieron, varias de ellas después, un año, creo que son 60 y tantos. Entonces, primero, esta carta, pues es la primer escrito que hay sobre la Santísima Virgen, aunque sea de forma indirecta. Y está en Gálatas 4:4. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Y se los voy a leer porque es un texto que les digo que habla de María como de pasada, ni siquiera con su nombre, pero que es un texto que también tiene su importancia. Y dice: mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Solo lo único que dice es nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero es un texto que es importante y lo vamos también a desmenuzar. O sea, ¿cuál es la afirmación fundamental de este texto? Nos quiere decir San Pablo, que en el plan divino, para llevar adelante la salvación, Dios quiso contar con María, con una mujer. Él fue el que lo determinó así, podía habernos salvado de otras maneras, pero él determinó que fuera, o sea, que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnara, tomara su ser de María, de una mujer. Entonces, por eso dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, nos está hablando que el Padre envía a su Hijo al mundo, que este Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre, o sea, es nacido de mujer. Y ya hablamos de esto también, de cómo no es que María fuera como un vientre de alquiler, no, Jesús tomó de María su carne. Entonces, por un lado nos habla de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre,
Y también nos habla que, si se acuerdan, que dice, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres totalmente también heredero por voluntad de Dios. Entonces, por un lado, nos habla de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que nos habla de que envía a Dios a sus hijos para hacernos hijos de Dios, que eso es precioso. O sea, Dios no se limita a salvarnos, no se limita a que tengamos una amistad con Dios, sino que nos hace hijos con Él. Y somos hijos de Dios por adopción y podemos llamar a Dios Abba. Y acuérdense que Abba significa papá, ni siquiera padre, es como papito, papá, papá en padre en cariñoso, ¿no? Nosotros somos copartícipes, participamos de la filiación divina. Somos hijos en el Hijo. ¿Y cómo ha hecho esto? Pues lo ha hecho a través de María, ¿no? Ha tomado la carne de una virgen y se ha hecho hombre, haciéndose hombre, uno semejante a nosotros, para que nosotros podamos participar también de Él, ¿no? Entonces, la manera en que los hombres hemos alcanzado poder participar de lo que Él es que Él ha participado de lo que nosotros somos. Se ha hecho hombre para hacernos hijos de Dios. Esto ha sido la forma en que Dios ha trazado su plan de salvación. Y como decimos, lo ha hecho a través de una mujer. Y esta mujer elegida es María. Entonces Dios envió a su hijo nacido de mujer. Como se pueden dar cuenta, este pasaje que podría parecer como, pues la menciona ahí de pasadita, dice unas verdades importantísimas. Nos está diciendo, uno, que Jesús es hijo, es verdaderamente hombre, o sea, que es nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, que es nacido en un pueblo concreto, de una mujer concreta, y que es verdadero hombre. Luego nos habla de que también pues, es verdadero Dios, y que por eso nosotros, por ser verdadero Dios, podemos llamar a Dios Padre, y que nos salva y nos hace hijos adoptivos. ¿Se dan cuenta? Pues aquí queda como realmente todo el núcleo de la salvación. Bueno, también este texto como decíamos primeramente, es claramente cristológico. Jesús nos dice que Jesús pertenece a la raza humana. ¿Por qué? Porque nació verdaderamente de una mujer y que pertenece al pueblo judío, pues nació bajo la ley. Entonces él viene a justificar a todo ser humano. También es un pasaje indirectamente mariológico. Como se dan cuenta, nos cita a María, no dice, ni siquiera dice María, la madre de Jesús, sin embargo, solo dice nacido de mujer, pero sí, pues sí dice claramente que es enviada al seno de María y que María viene a ser como un eslabón entre lo divino y lo humano, que María tiene una colaboración activa en la obra de la salvación, que María es una pieza clave en la redención, que Dios quiso que así fuera, que María colaborara realmente. Y por eso se le llama la corredentora. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Quiso que María fuera la madre de su hijo. Esta colaboración es activa, no solo instrumental, es decir, no solo como un instrumento pasivo. María tiene que decir sí.
ella tiene que, por un lado, decir sí, y después va a estar, o sea, va a participar consciente y voluntariamente en el hágase que dijo en la anunciación, pues lo va a continuar durante toda su vida, hasta el final. Y pues se ha hecho hombre para que nosotros podamos participar de lo que es Él es. Y esto nos ha venido a través de María. O sea, como se fijan, como que San Pablo quiere resaltar esto. Y con esto terminamos lo que es el Nuevo Testamento. Voy a dejar de grabar para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Ok.